Diseño y construcción de una máquina de movimiento perpetuo. Objetivos: construir una máquina de movimiento perpetuo que pueda mantenerse funcionando durante al menos 10 minutos. Objetivos específicos: diseñar una máquina de movimiento perpetuo que pueda reducir la pérdida de energía lo suficiente como para mantener su movimiento durante un largo periodo de tiempo. Observar la pérdida de energía y el efecto de fuerzas giratorias en una máquina que funcione continuamente con una compensación de impulso. Analizar las características de las máquinas capaces de mantener su movimiento durante largos periodos de tiempo con tan solo un impulso. Equipo y materiales. Se tiene base de madera, eje rotatorio, bolas metálicas medianas y pequeñas, cinta adhesiva, cuerda y una rueda de madera, como se observan en la imagen rotuladas. Marco teórico. La rueda de Bhaskara fue el primer intento de una máquina de movimiento perpetuo. Constaba de rayos llenos hasta la mitad de mercurio en el perímetro de la circunferencia, que por fuerza de palanca debían mover e impulsar la rueda. Sin embargo, esta se detenía después de un corto periodo de tiempo debido a que acumulaba peso en el lado izquierdo. En Occidente, fue el francés Honnecourt quien realizó su propio diseño de rueda desbalanceada. Utilizó un número impar de pesos, y esta fue su condena, pues la máquina buscaba el equilibrio y por tanto se detenía. En los siglos XVI y XVII, Leonardo da Vinci estudió este fenómeno. Realizó bocetos de ruedas desbalanceadas. Sin embargo, cuando realizó un análisis de las mismas, se dio cuenta de que ninguna cumplía con las expectativas, y que el movimiento perpetuo era un sueño muy ambicioso, no se podía conseguir. En la misma época, surgieron los molinos de recirculación perpetua, que se basaban en un tornillo de Arquímedes por el que bajaba el agua accionando una bomba para que esta misma volviera a hacer que el agua ascienda y mantenga un ciclo continuo. El problema estaba en que la bomba no podía bombear tanta agua como la que caía. Las máquinas magnéticas llegaron muchos años después, de la mano de Kircher y Wilkins. Wilkins fue el primero reconocido, pues realizó una máquina que constaba de una esfera magnética grande en la parte superior que atraía otra esfera de metal a través de un carril vertical, el cual terminaba en un hueco. En este hueco caía por efecto de la gravedad hacia un tobogán que le regresaba al inicio. Sin embargo, no existían imanes con tales características y hasta el día de hoy no los hay. Más adelante, el diseño de Kircher haría un cambio en la historia para las máquinas de movimiento perpetuo en el sentido de las ruedas desbalanceadas, pues esta máquina constaba de 4 imanes en los 4 puntos cardinales y una rueda desbalanceada que tenía flechas metálicas en todo su radio. El problema de esta es que los imanes, en lugar de impulsar la rueda, la detenían y se oponían a su movimiento. Por lo tanto, no funcionó, y con esto ya se dejaron de realizar más ruedas desbalanceadas. Es así como llegaría en el siglo XIX la primera ley de la termodinámica, que se basa en la ley de conservación de la materia, solo que en términos termodinámicos, que dice que la energía interna de un sistema es igual al trabajo que realiza, más el calor que gana o pierde el sistema. De la mano llegaría la segunda ley de la termodinámica, que descartaría completamente las máquinas de movimiento perpetuo, pues esta explica que en un sistema no es posible convertir el calor liberado nuevamente en trabajo, y por lo tanto esa parte de la energía interna se pierde, haciendo imposible este tipo de movimiento. A partir de eso se procedió con el diseño. Se analizaron los distintos diseños expuestos en el marco teórico. Se definieron aquellos que se pueden aplicar y construir con los materiales disponibles. Se identificaron los errores y se bosquejaron máquinas con las correcciones necesarias para que duraran el mayor tiempo posible. Se seleccionó el diseño más aplicable era. Es así que se procedió con el procedimiento de armado. Como se observa, se realizó una rueda desbalanceada, con pesos en su perímetro. Colocar el eje rotatorio en la base, a una altura mayor al radio de la rueda y asegurarlo para que se mantenga fijo. Introducir la rueda en el otro extremo del eje, de modo que entre el completo y no se mueva. Después se debe probar la rotación. Lubricar el eje correctamente para conseguir un movimiento rotatorio óptimo y reducir la fricción al mínimo. Finalmente, colocar las bolas metálicas en los extremos de la rueda con simetría entre puntos opuestos según la distribución que la calibración dictó. Procedimiento de utilización. Para la realización de cada ensayo, se coloca la cuerda dando 3 vueltas al eje.
Se utiliza un pedazo de cinta para pegar la cuerda lo suficiente para que gire el mecanismo. Se tira con fuerza de la cuerda para que se suelte la cinta, y en el instante en que inicie el movimiento se debe encender el cronómetro para observarlo y anotar el tiempo alcanzado, como se observa en la imagen y a continuación en el video. Espérate. Y ahí sí, Paula, ya es 1, 2, 3. Daniel. Nueve minutos. Me doy la vuelta, que se vea que no hay No, nada. al final le voy a levantar para que vean que no hay cables. ¿Dónde está la fuente de corriente más cercana y todo? Ya. ¿10 minutos? 10 minutos. Sí, da una vuelta más, creo. Sí. Sí, da una más. No, Ya. no dio una más. 10 minutos 39 segundos. Vamos a observar que no hay ninguna clase de trampa. Se observa que abajo tan solo hay un pedazo de cartón que se cayó. La rueda está tal cual. Y la fuente de corriente más cercana está allá, sin nada conectado. Como se puede observar, ha estado funcionando durante 10 minutos continuamente. Como se pudo observar en el video, la rueda duró más de 10 minutos, por lo tanto cumple con las expectativas estipuladas. A continuación se va a explicar cómo se realizó la calibración. Para la calibración se realizaron distintos diseños utilizando las esferas en los distintos extremos, en los 8 extremos, siendo más específicos. Cuando tenía 4 esferas medianas y 4 pequeñas, una en cada extremo, llegó a los 4 minutos 14 segundos, dando 133 vueltas. Cuando se añadieron dos extremos con una esfera mediana y pequeña juntas, se alcanzó los 6 minutos 19 segundos y 283 vueltas.
Cuando tenía dos esferas medianas, dos pequeñas y dos extremos con mediana más pequeña, se le añadió también un par de extremos con doble esfera pequeña. Esto no funcionó del todo y causó más bien que se retrase un poco, llegando solo a 5 minutos y 24 segundos con 228 vueltas. Cuando se añadieron 4 esferas medianas, 2 pequeñas y 2 extremos de esfera más mediana, alcanzó los 8 minutos 12 segundos, llegando a 430 vueltas. Es así que el diseño final consta de 2 esferas medianas, 2 esferas pequeñas, 2 extremos con esfera mediana más pequeña y 2 extremos con esfera mediana más 2 pequeñas. De este modo se alcanzó los 10 minutos y 36.96 segundos, dando un total de 663 vueltas. Para el cálculo de errores se calculó el error absoluto del número de vueltas, encontrando un valor promedio de 663 y un error relativo del 0.3%. Para el error absoluto del tiempo se realizó el mismo proceso, encontrando un tiempo promedio de 636.96 segundos y un error relativo del 0.08%. Finalmente, el error absoluto en el tiempo de arranque, que fue tirar de la cuerda, se encontró un valor promedio de 2 y un error absoluto de 0.0165, siendo el error relativo 1.65%. Para los cálculos se utilizó el número de vueltas y el tiempo para encontrar primero la distancia recorrida, tanto en radianes como en metros, y la velocidad angular y velocidad lineal de la máquina. Como se puede observar, la máquina recorrió 1326 pi radianes y tuvo una velocidad constante, que la velocidad angular era 6.54 radianes sobre segundo. En términos lineales, la velocidad fue 0.9810 metros por segundo y la distancia 624 metros aproximadamente. Los parámetros calculados se muestran en la tabla a continuación. Las gráficas. Se graficó la representación de distancia respecto a tiempo. Como se puede observar, el movimiento perpetuo idealmente tiene una velocidad constante, por lo tanto se realizó la gráfica y se observa que la distancia y el tiempo son una función lineal. A continuación, en la representación de la velocidad respecto al tiempo, se observa en la parte inferior que la velocidad es una función constante. Conclusiones. Tras la construcción de la máquina es posible concluir que el diseño de las ruedas desbalanceadas permite que se compense relativamente la pérdida de energía, causando un impulso al pasar un peso mayor por la mitad superior de la misma, permitiéndole que en condiciones de fricción reducida el movimiento se pueda mantener durante un periodo de tiempo extenso. Se realizó el diseño de una máquina de movimiento perpetuo que puede mantenerse en funcionamiento durante más de 10 minutos, mediante la distribución de la fricción en el eje de rotación y la compensación de la pérdida de energía con pesos distribuidos de modo tal que cada vuelta se produzca un impulso a favor del movimiento rotatorio. Al observar el comportamiento del sistema en cumplimiento con la segunda ley de la termodinámica, que hace que pierda energía de a poco, y además que los pesos de las esferas en sus extremos causan la suficiente diferencia de fuerza como para mantener el movimiento, es posible entender la forma en que funciona la máquina. Con el diseño y la construcción de esta máquina fue posible analizar las razones del funcionamiento de estas máquinas durante un largo periodo de tiempo, aun cuando no es realmente posible, siendo la compensación de las pérdidas con el desbalance de la rueda la solución más efectiva, así haciendo posible que se evadan las leyes de la física durante el tiempo suficiente que se mantengan en funcionamiento. Recomendaciones. Para la construcción de la máquina se recomienda analizar los distintos diseños que se han realizado a lo largo de la historia para este tipo de máquinas, y solo proceder a implementarlo una vez que se ha entendido su funcionamiento. Para diseñar una máquina que funcione durante mucho tiempo se recomienda calibrar correctamente los pesos ubicados en el perímetro de la rueda, de modo que se optimice el impulso que se da al movimiento giratorio en cada rueda. Para analizar correctamente el movimiento de la máquina se recomienda contar el número de vueltas que da en el periodo de tiempo que se mantiene funcionando, para encontrar la velocidad idealmente constante que debería tener el sistema, considerando su movimiento perpetuo. Y finalmente, para el diseño de una máquina de movimiento perpetuo que minimice la fricción del sistema y en consecuencia el calor que libera, se recomienda lubricar correctamente el eje de rotación para la rueda. Aquí se presentan las referencias bibliográficas.